Ok. Saludos, mis percibes, ¿cómo están? Espero que estén todos, todas y todas muy bien. En el día de hoy vamos a entrevistar a una psicóloga que ahora mismo se va a presentar. No voy a spoilear a la invitada. Voy a dejar que se presente. En el día de hoy vamos a hablar sobre preguntas sobre la transgeneridad y la psicología. En el, en este caso voy a permitir que pues nuestra entrevistada se presente. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están todos mis hermanos? Bueno, primero que nada, tengo que ser justa, no soy psicóloga, soy médica y soy especialista en salud trans. Y la salud trans tiene mucho que ver con muchas áreas de la salud, no nada más la parte hormonal o la parte quirúrgica, sino también la parte psicológica. Por fortuna también tengo estudios en línea por parte de Harvard de depresión y ansiedad. Entonces, es importante mencionar que la salud trans como especialidad no es nada más hormonas, sino muchas otras disciplinas que tienen que entretejerse para poder dar un acompañamiento adecuado a nuestra población. Entonces, pues a grandes rasgos soy eso y también soy una herramienta para mi comunidad. Bueno, Sí. le debo entonces una disculpa, no me había informado tanto de su título. En ese caso, voy a comenzar con la pregunta número uno. Y para comenzar a hablar de la transgeneridad, tendríamos que preguntarnos qué es trans. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es trans? Y ¿cómo podría yo decir que una persona es trans o no es trans? Es una pregunta muy grande y probablemente daría debate a horas y horas y horas de plática que por fortuna se puede resumir en lo siguiente, de una manera sucinta. Trans significa el día de hoy lucha, hoy significa ser disidente y disidente significa justamente unión en torno a un bien colectivo de autodeterminación. Ser trans justamente es tener la convicción de lucha por la libertad identitaria, independientemente del género que tú tengas. Ahora, un punto muy importante es que no podemos escribir nada, no podemos dejar asentado nada que pueda ser utilizado por un tercero, una persona tercera, para determinar si una persona es trans o no. Aquí viene justo lo más importante de tu pregunta. ¿Cómo le puedo hacer yo para decir si una persona es trans o no? No podemos. Quien decide si es trans o no es la persona que se autoidentifica trans, ¿no? No podría haber ningún manual diagnóstico, aunque sí lo hay, ¿no? Que diga, a través de ciertas preguntas yo puedo determinar si tú tienes A o B o C o D identidad. Eso es imposible porque la identidad es algo meramente experiencial, algo que recae nada más en la experiencia consciente de la persona, algo que es meramente fenoménico. Entonces, no puede haber algo que afirme o niegue la identidad que una persona está determinando. Ahora, hago un paréntesis aquí. Hay muchos memes en tono de burla diciendo que, entonces si yo soy Apache, un helicóptero Apache, o si yo soy una persona afro, pero ta, ta, ta. A ver, la identidad nada tiene que ver con tu procedencia étnica, ni con tu físico, ni con muchas otras cosas. La identidad es algo meramente interno, repito, fenoménico, que no recae ni en tus genitales, ni en nada más, ¿no? Más que en la autodenominación. Entonces, respondiendo a esta segunda parte de la pregunta, no puedo yo hacer nada para decir si una persona extra a mí, ajena a mí, es trans o no. Eh, pero ser trans desde un movimiento colectivo es tener la convicción de lucha por la libertad identitaria. Perfecto. Y, Convicción de lucha colectiva, además, tengo que recalcar. claro, claro. En ese caso, yo te había mencionado un poco lo que es entonces la identidad. Entonces entramos de identidad a identidad de género. ¿El género viene siendo un constructo social o es algo meramente personal?
tiene componentes de ambas partes. El género, obviamente, tiene la parte de la autodeterminación personal, que también tiene que ver con un constructo sociocultural histórico, porque lo que significa en un presente de México el día de hoy ser mujer no era lo mismo a ser mujer en el periodo prehispánico, por ejemplo, o no es lo mismo ser mujer hace 500 años en la India, a ser mujer el día de hoy en la misma India. Entonces, tiene un componente sociocultural, político e histórico que obviamente se ajusta a la autopercepción de cada persona. Entonces, tiene un componente tanto personal como tú lo mencionas, como sociocultural e histórico. Perfecto. En el caso de las personas trans, cómo la transgeneridad llegó a ser una enfermedad o un trastorno, por lo que he escuchado hace más de cientos de años, y llegó a quitarse o a abolirse, por así decirlo, que es, que era o es un trastorno, y comenzó a verse como lo que es una identidad, algo que una persona es. No sé si me explico con la pregunta. Claro, por supuesto. De hecho, la identidad evidente, porque tenemos que decirlo con sus palabras, ser trans, como dije, es ser disidente, y ser disidente significa tener la convicción de lucha colectiva de la libertad identitaria. ¿Qué quiere decir esto? La condición y la identidad sexogenérica trans el día de hoy, hace ni siquiera 100 años, ni siquiera 100 años tenía esta palabra de trans, ¿no? Esto es muy reciente. Ahora, las otras identidades exogenéricas tienen muchísimo tiempo de existir y no eran enfermedad. De hecho, es muy reciente que hasta hace muy poco a las otras identidades fuera de lo binario se les considerara enfermedad. Esto es muy poco. En el México prehispánico, preconquista, había culturas y había etnias, había grupos culturales también en los cuales, y grupos sociales en los cuales había otras denominaciones exogenéricas, no nada más hombre y mujer. Había las personas con tres espíritus, había las personas con dos almas, están las personas bien conocidas mushes, entonces, etcétera, etcétera. Hasta hace muy poco se nos encasilló en una patología y hasta hace muy poco se nos quitó de la clasificación de patología, ¿no? Fue el 18 de junio del 2018 que la OMS se le ocurrió despatologizar a las identidades disidentes, ¿no? Sexogenéricamente hablando. Imagínense, un año prepandemia, apenas un año prepandemia, seguíamos siendo todavía enfermedad. Entonces, esto es muy reciente. Esto es muy interesante también porque verlo como algo muy reciente nos hace ver cómo la humanidad tarda en ver las cosas como algo normal, porque nosotros Correcto. etiquetamos lo que es normal de lo que no es normal y lo ponemos en base a nuestra clasificación, olvidándonos que hay culturas, como tú dices, como usted dice, que tienen más de un género al cual no se le atribuye trans. Por ende, Así es. entramos a una pregunta que es un poco debatible. ¿Las personas trans son no binarias o las personas no binarias son un tipo de persona trans? Ya, es una pregunta que es un pseudo problema, ya que independientemente de nuestra identidad sexogenérica, somos parte de la misma lucha y somos parte de la misma intención de la desbinarización de la población, porque la desbinarización, la lucha por la desbinarización es la lucha por la libertad. No puede haber una sociedad que sea libre con
solamente dos opciones para elegir. No eres libre cuando tienes solamente dos opciones para elegir. Entonces, no importa si somos trans las personas no binarias o si somos no binarias las personas trans, lo que importa es que estamos luchando por lo mismo, que es la libertad identitaria. Eso es lo importante. Crear un problema en torno sobre si somos trans las personas no binarias o somos no binarias las personas trans es crear un problema sin sentido. Más bien, tenemos que darnos cuenta que somos parte de la misma lucha por la libertad identitaria. Estoy a favor. Y para terminar, ¿cuál es la necesidad o cuál es básicamente la alternativa que tienen las personas activistas, las personas trans activistas en su lucha? ¿Cuál es su necesidad de hacerlo? Y no se quedan nada más, como dicen algunas personas, se quedan nada más en sus casas con su orientación y no molestan a nadie afuera. Es una muy buena pregunta y ha estado en debate desde hace un buen tiempo. Así como no le debemos ni masculinidad ni feminidad a nadie, no le debemos lucha externa a nadie. Nos debemos a nosotros mismos y a la historia de lucha que ha habido en las sociedades, tratar de vivir de la manera más feliz y armónica posible. ¿A qué voy con esto? Si eres una persona trans y decides no salir a las calles a luchar y decides no pelear en tu trabajo y simplemente decides vivir libremente tu identidad en tu casa o en donde puedas, eso ya está haciendo valer la lucha histórica de muchas personas que estuvieron antes que nosotros mismos. No tenemos la responsabilidad de luchar allá afuera. La primera responsabilidad de lucha está con nuestras vidas mismas, independientes. Ahí tiene que empezar con nuestra lucha. Si de alguna manera resulta que nuestra vida nos permite luchar en más lugares, dependiendo de los pilares que tengamos en la vida, hagámoslo. ¿A qué me refiero con esto? Si tú tienes pilares en tu vida que te permiten luchar, aunque te caigas, obviamente vas a luchar más en diferentes ámbitos. Por ejemplo, si tienes pilares económicos, si tienes pilares laborales, si tienes pilares amorosos, vas a tener la posibilidad y las ganas de luchar en muchos otros ámbitos, porque si te caes, ahí van a estar estos pilares que te sostengan. Hay muchas personas que carecen de todos los pilares habidos y por haber, por lo cual lo único que pueden hacer es vivirse, al menos quizá en sus casas o incluso en sus cuartos, de manera libre, identitaria. Entonces, no tenemos la obligación de luchar allá afuera en las calles, protestando en las calles, pero sí tenemos el compromiso de, al menos en nuestros adentros y en nuestras casas, vivir de una manera libre y feliz. Si podemos, además, luchar allá afuera, gritar allá afuera y en todos los demás espacios, excelente, porque tenemos el compromiso de hacer valer lo que otras personas, por lo que otras personas apostaron sus vidas. Ojo, las personas que antes estuvieron atrás históricamente de nosotros dieron sus vidas para que fuéramos libres, no para que estuviéramos peleando en las calles. Entonces, si mi libertad la ejerzo en mi casa, siendo libre en mi casa, es más que suficiente. Y si habemos otras personas que queremos luchar en otros lugares, hagámoslo. Estoy totalmente de acuerdo. Y además, agrego a lo que dijiste, eh, considero que es necesaria ser voces am, para personas que no han podido ser voces o que no pueden serlo. Por ejemplo, el Expresivo TV es una voz, no es la voz más alta en las calles, pero es una voz, es un canal educativo para que las personas se informen y se eduquen por ese su servidor. Entonces, yo invito a todos y a todas y a todos a seguir en su
Instagram. Quisiera que usted pues nos dijera su Instagram y algún comentario final que quiera decir. Claro que sí. Todas mis redes sociales están como Daniela Munoz Jim, con J, Daniela Munoz Jim. Y el último comentario es que, aunque el panorama sea muy difícil, porque históricamente ha sido difícil, siempre lo intentemos, que tengamos una actitud estoica frente a la vida, de siempre intentarlo, aunque el panorama parezca imposible, porque si intentamos lo imposible, solo cuesta un poco más alcanzar eso que se pone como imposible. ¿Por qué? Lo único imposible es lo que no se intenta. Y luchemos siempre porque la felicidad, la plenitud, la riqueza y el avance sean colectivos. Muy bueno el comentario. Yo le agradezco a usted por permitirme entrevistarla. También les agradezco a todos y a todas y a todos que escucharon esta entrevista. Para mí es un honor. Espero que les haya informado, les haya educado un poco, porque esta es la base del canal, ¿no? O sea, informar, nada más, no adoctrinar, informar. Ok, entonces les mando un gran abrazo y gracias. Gracias a ustedes y a todos.